Profesora. Vamos a esperar un par de minutitos más, a ver si alguien más se conecta. Recuerden que son las exposiciones, con eso empezamos. ¿Ya dieron su pasito o todavía? Todavía, Miss, buenas tardes. Todavía, Miss, después la posición, con tranquilidad. ¿Todavía? No, Miss. Buenas Sí, tardes, todavía, Miss. La Sí, ya lo di, Miss, el pasito. Muy Yo bien, ya lo di, Miss. muy bien, muy bien. Recordemos que empezamos con las exposiciones, esperamos un par de minutos para que se sigan conectando sus compañeros y empezamos. Ya, profesora.
Muy bien, empezamos. Grupo 1. Voy a dar el pase para que puedan proyectar. ¿Quién va a exponer en el grupo 1? Nosotros, Miss. ¿Todos? Sí. Perfecto, empecemos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos toca exponer sobre las células gliales y sus funciones. Nosotros somos el grupo número 1, ahí están los integrantes. Cada integrante con el tema que va a exponer. Células gliales. Ya. ¿Qué son las células gliales? Las células gliales son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso. Son como las nanas cuidadoras. Son células que participan en apoyar a las neuronas en su función. Sin ella, las neuronas no pueden llevar a cabo sus tareas. Prácticamente, las células gliales son las que protegen a las neuronas. Hay células gliales que son exclusivas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Las que se encuentran dentro del sistema nervioso central son los astrocitos, la microglia y los oligodendrocitos. Y dentro del sistema nervioso periférico se encuentran las células de Schwann. Le doy el pase a la compañera Jessica Villar. Jessica, tu audio. Gracias. Buenas tardes, profesora, y a todos. Yo le voy a dar un poquito más sobre lo que he investigado de las células gliales. Aparte de lo que dan función de soporte y protección, ellos tienen que ir siempre de la mano, ¿no? La neurona con la glía. La neurona no puede trabajar sin que esté la glía, porque la glía es como, hacer algo de soporte, ¿no? Coger una viga, ¿no? También quería comentarles que quien descubrió por primera vez fue el patólogo alemán Rudolf Virchow en 1859, quien la caracterizó como si fuera un tipo de cola o pegamento que solamente funcionaba en el sistema nervioso, ¿no? Pero para él eran elementos estáticos, o sea, no hacían nada. O sea, lo que investigó fue relevante para él. En cambio, Santiago Ramón y Cajal en 1891, él la descubre, ¿no? Y él dice que las células que se diferencian de las neuronas y es parte del tejido nervioso. Él publicó un libro llamado Patología Celular que en el siglo XIX tuvo bastante influencia en la neurología. También en los años muere Einstein y en 1955 le extirpan el cerebro para poder estudiarlo, porque ellos querían saber de cuánto venía él lo que era tan inteligente, la memoria, todo eso, ¿no? Entonces lo estudian en 1980 y encuentran en su cerebro que presentaba gran cantidad de células gliales. Por esta razón, los científicos dicen que ellas se encargan de interpretar la información para que participen en funciones complejas como la memoria y el lenguaje. Ellos no sabían que existían las células gliales y ahora se dan cuenta que poseen importantes funciones, ¿no? Cabe decir que también activa el procesamiento del funcionamiento del cerebro, ¿no? También les quería decir que la neurona, como les dije, ¿no? Al comienzo sin la glía, no son nada. Existe una dependencia entre ambas. Y quería dar unas simples diferencias, ¿no? Las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones y la glía no tiene. La neurona genera potencial de acción que la glía no genera. La neurona tiene sinapsis químicas por los neurotransmisores y también tiene eléctricas. La glía no tiene. La neurona no se divide porque no se regenera. Y la glía sí se divide. Y también la neurona tiene menos cantidad y la glía tiene de 10 a 50 veces es más cantidad de la neurona. Le doy el pase a mi compañero Chapiama. Gracias.
No, un ratito. De acá exponen las personas que hablan de los astrocitos. Yesenia, Expone Yesenia Espíritu de la Cruz, Gabriel Orozco, de los astrocitos. Muy buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de los astrocitos. Son células gliales más abundantes que hay Esa bulla. por favor, les voy a pedir Súbame el volumen, encarecidamente, traductor. si es de que van a exponer, por respeto a sus compañeros, que apaguen el televisor un ratito, mamá, papá, hermanos, quien sea, porque ustedes tienen que estar atentos en su clase. Si no, por las puras, están en clases, mejor se retiran, siguen viendo lo que deseen ver, y por mí no hay ningún problema. Nada les cuesta, y también un poquito de apoyo a la familia, que sus hijos, sus hermanos, sus primos están estudiando. Así nunca van a aprender nada. Y la culpa ya no va a ser de la profesora, la culpa va a ser de ustedes, porque no tienen un lugar adecuado para poder estudiar. Yo también soy alumna. Y ustedes saben perfectamente que yo estoy haciendo mi MBA. Y aún así busco todo un espacio, a pesar de que estoy en plena Brasil y hay un escándalo por los carros. Entonces, intenten, por el bien de ustedes, no por el mío, intenten tener un buen lugar de estudio y que se les quede. A ver, prosigue, por favor. Disculpe. Bueno, los astrocitos son células gliales más abundantes que hay en el sistema nervioso. Son células con forma estrellada, también emiten prolongaciones, pero las emiten por motivos muy distintos. Uno de los motivos más importantes es que emiten esas prolongaciones permiten separar o aislar el tejido nervioso del resto del tejido. Es decir, que las prolongaciones de los astrocitos son literalmente los que forman las barreras hematoencefálico. Son los llamados pies de los astrocitos, esas prolongaciones o pies que emiten, que hacen una capa impermeabilizado el sistema nervioso. El sistema nervioso es el único sistema del organismo del que no entra al sistema inmunitario. Es decir, no hay células de defensa propiamente del sistema inmunitario para proteger uno de los órganos más delicado que es del cuerpo, que es el cerebro. Los astrocitos ayudan a hacer la sinapsis, los puntos de unión entre neuronas más herméticos. También con las prolongaciones evitan que los neurotransmisores que liberan una neurona se vayan. Los astrocitos ayudan a que los sinapsis que quede donde tiene que estar. También participan regulando la propia sinapsis. Por los astrocitos pueden absorber los neurotransmisores o bien regular la liberación de las propias neuronas de los neurotransmisores. Eso es todo. Buenas tardes, Miss. Yo les voy a hablar acerca sobre la fagocitación y la eliminación de los residuos. Bueno, al hablar de fagocitación se entiende, o bueno, les voy a explicar de qué se trata, ¿no? Se trata de absorber los restos de las neuronas, es decir, cuando hay algún daño en el cerebro, en el sistema nervioso central, ¿no? Los astrocitos, ¿qué pasa con ellos? Se activan y eso ayuda a destruir los desechos de las neuronas. Si hay áreas en las que han muerto varias neuronas, entonces por alguna lesión, un impacto, accidente, entre otras cosas, ahí empiezan a hacer esa función, ¿no? De absorber esos restos. Lo que se sabe o lo que se tiene que saber es que las neuronas no vuelven a nacer, o sea, no se regeneran del todo tampoco, es muy poco su regeneración.
Entonces los astrocitos también, ¿qué hacen? Se reproducen y al reproducirse, perdón, rellenan esos espacios vacíos donde ya no hay neuronas, ¿no? Al hacer eso hacen una cicatriz. Lo llenan, ¿para qué? Para que así no existen esos espacios vacíos, o sea, sí tienen espacios vacíos entre sí, ¿no? Entre neurona y neurona, pero no del, ¿cómo les puedo explicar? No de los que normalmente hay, pues no, o sea, donde mueren las neuronas, ellos van a trabajar y van a rellenar esos espacios. ¿Por qué? Porque es peligroso para la estabilidad de la estructura cerebral. A ese proceso de reproducción para ayudar a recubrir esos huecos que generan por las lesiones cerebrales se le llama gliosis y es un aumento grande de la cantidad de las células gliales. Eso es todo, Miss. Ahora le toca exponer a la compañera Jennifer, Juan Diego Ricaldi y Nayeli Vázquez sobre la microglia. Microglia. Ya, bueno, la microglía es conocida porque es inmunitaria y higiénica. Y también ayuda a la reparación de tejidos dañados. La fagocitosis es la eliminación de desechos, tanto de células lesionadas, muertas, de residuos, de virus y bacterias. Le paso con mi compañero. Sigo yo. Mantenimiento de la homeostasis. Envía las señales a través de las citocinas y también implica el sistema inmunitario. Implantación y reparación de daños. Cuando el tejido del sistema nervioso central se encuentra dañado, la microglia envía para que se inflame y ahí recién sigue el proceso de reparación. Y también está la presentación de antígenos. Cuando al implantarse el tejido, los linfocitos T atraviesan las barreras y destrucción de células. Destruye las bacterias, virus y neuronas infectadas. Ya, ahora voy a explicar sobre las enfermedades que afectan la microglia. Acá vemos que una de esas enfermedades es el Alzheimer. Pero, ¿cómo sucede? ¿Cómo empieza a aparecer el Alzheimer? Un claro ejemplo es el sistema vascular puede a veces por la edad no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. Este puede empezar a carecer de la glucosa necesaria para su normal funcionamiento. Y esto produce una inflamación crónica. ¿Pero qué es una inflamación crónica? La inflamación crónica pasa cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan ante esto de manera negativa. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse entre sí y estas empiezan a morir. El cerebro en este proceso se encoge naturalmente, empezando todo por el hipocampo. Este lugar es muy importante, ya que es el centro del aprendizaje y la memoria. Las personas empiezan a experimentar una pérdida radical o parcial de la memoria, empiezan a tener dificultades en la toma de decisiones y problemas en su lenguaje. Poco a poco empiezan a morir muchas más neuronas en el cerebro y así se va perdiendo más capacidad de pensar, recordar y manejar de manera independiente, de manejarse propiamente. Hay otra manera también de la producción del Alzheimer, del inicio del Alzheimer, que tienen en oportunidad dos proteínas. Una proteína se llama la beta amiloide, que es una pequeña de color rojo, y una llamada tau, que es un poco más larga, más grande que su otra compañera. De alguna manera, estas se vuelven muy tóxicas para el cerebro
la proteína tau se acumula totalmente con el tiempo y forman ovillos dentro de las neuronas. Las beta-amiloides se acumulan entre las neuronas, entre sus conexiones, donde se produce el proceso de homeostasis, y esas pasan sobre las células gliales matando cada una de las neuronas, y así haciendo el mismo procedimiento del encogimiento del cerebro. Ahora vamos con el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el virus del VIH, que eso mayormente se produce en niños, ya que sus madres tenían esta enfermedad y estos fueron pasados por el momento del embarazo. Estos niños con el tiempo desarrollan la encefalopatía. La infección por el VIH reacciona en el sistema está limitada naturalmente por los macrófagos, la microglía y los astrocitos en menor escala. Las neuronas principalmente están siendo afectadas con los pacientes de SIDA. Varias veces son infectados, pero pasan con los factores del huésped. O sea, cada paciente es diferente y reacciona distintamente a la infección. Ahora vamos con la meningitis. Esto es naturalmente una infección bacteriana que inflama las capas del cerebro. Estas pueden producir varios tipos de virus y bacterias. Uno de los virus naturales que causa esto es el virus de la varicela. También hay muchas bacterias que producen esta meningitis. Y para poder dar con esa meningitis, el proceso de la meningitis, la bacteria o el virus también debe pasar por las mucosas, por la sangre, y hasta llevar hasta la barrera hematoencefálica. Hay un proceso específico para detectar la meningitis, que el diagnóstico se obtiene mediante un cultivo de sangre al paciente. También con la extracción de líquido cefalorraquídeo y haciendo una punción lumbar en la zona de la espalda y haciendo un análisis profundo. Continúo con mi otra compañera. Gracias. Sí. Buenas tardes, profesora. Sobre mi tema va a ser sobre los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos se hallan solo en el sistema nervioso central y su función principal es la de proporcionar soporte a los axones y producir la vaina de mielina, que aísla a la mayoría de los axones entre sí. La mielina está formada por un 80% de lípidos y 20% de proteínas y es producida por los oligodendrocitos que forman como un tubo que rodea el axón. Pero este tubo no es continuo, sino que forma una especie de segmentos de 1 milímetro de longitud, entre los cuales existe una pequeña porción de axón no cubierta. Cada una de las porciones descubiertas del axón se denomina nódulo de Rambier. Un único oligodendrocito forma varios segmentos de mielina. Durante el desarrollo del sistema nervioso central, los oligodendrocitos producen prolongaciones que se enrollan alrededor de un segmento del axón y al hacerlo va produciendo varias capas de mielina. Es todo, profesor. De verdad que me costó bastante escucharte. Pero bueno, va, prosigue. Mis buenas tardes. Yo voy a exponer un poco más de los oligodendrocitos. Dice que los oligodendrocitos son unos tipos de células glial que se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central, es decir, en el céfalo y en la médula espinal. Estas células crean una vaina de mielina alrededor de los axones.
las neuronas, aislándolo y aumentando la velocidad de los impulsos electroquímicos que recorren en algunos axones. Las vainas de mielinas están separados en axiones. Los espacios no mielinizados se denominan módulo de Rambier. Estos permiten conducir saltatorias a los impulsos neuronales en los módulos de Rambier. Los intercambios aún más transmitidos del espacio extracelular regeneran los potenciales acciones, aún más transmisiones. Le doy pase a mi compañera Jackie. Los oligodendrocitos son células de sostén de las neuronas del sistema nervioso central. Su función es rodear la mielina y axones de las neuronas. Su especialidad es rodear varias neuronas a la vez. Miden aproximadamente entre 4.125 micras. Se clasifican en dos tipos. Oligodendrocitos en la neurogloria, oligodendrocitos interfasciculares. Bueno, profesora, yo les voy a explicarles sobre las células de Schwann. Las células de Schwann, que ha sido por su nombrecito de Schwann, ha sido dado por el médico anatómico Theodor Schwann. Bueno, estas células de Schwann también que es llamado neurolemocitos, que es un tipo específico de células gliales, ubicadas en el sistema nervioso periférico. Sabemos que tenemos dos, que son estamos hablando de los craneales y los espinales. Bueno, son tejidos nerviosos que son principalmente encargados de realizar auxilios y de soporte en las neuronas. Quiero decir que es un sostén, nutrición y la guía y control de las migraciones neuronales en la primera fase del desarrollo. Bueno, en la primera fase del desarrollo de las células de Schwann empieza con la fase embrionaria y el neonatal. Esta fase va a ser de rápida proliferación, seguida por la interrupción de la proliferación y su diferenciación final. En este tipo de células, compañeros, la etapa fundamental es la migración y la mielinización. En la etapa que es la migración, van a ser largos, bipolares y con una composición rico en microfilamento. Ojo, y sin lámina basal ni mielina que le va a recubrir. Cuando pasa eso, se va a colocar en la composición final. ¿Qué va a pasar acá? Se va a ir dividiendo en pequeños grupos que van a ir rodeados de 1 o 2 células de Schwann. Y cuando llega acá, va a empezar a proliferarse. Ocurre que el número del axón va a ir disminuyendo. Simultáneamente, el axón más el diámetro van a ir comenzando a segregarse. De las otras que son similares, van a ir disminuyendo y se va a formar en una sola célula. Esto va a indicar, en esta fase indica que ya está listo para el desarrollo mejor, que va a ser capaz de ensamblar lámina basal. Y en el futuro, en la futura maduración y la mielinización, va a depender de un correcto ensamblaje de esta lámina basal.
Acá les voy a mostrarles un dibujo que es, ¿no?, de la célula de Schwann, que está por acá. Bueno, esta de acá está en esta parte de acá, que es el axón, que está recubierto por la vaina de mielina. Estas bolitas de acá. Ubícalo un poquito más, por favor, para poderlo ver. Acércalo un poquito más, por favor. ¿El volumen? No, acerca tu gráfico para poderlo ver mejor. Allí. Ok. Ya. Esta de acá, estas bolitas, o sea, estas tiras de acá, que es como una soguita, es el axón, que el compañero anterior estaba explicando, ¿no? Estas bolitas de acá, que vemos acá en azulitos, esas son las vainas de mielina. Y dentro de esas están unas bolitas chiquitas como tipo puntitos. Esas son las células de Schwann, que están cubiertas por la vaina de mielina. Hay una parte que es interesante de esta, que el compañero estaba explicando, que es el nodo de Ranvier. Este es un impulso nervioso que va a permitir que vaya en saltos. Como es de rápida proliferación, va a ir en saltos rápidos. Es muy inteligente porque ya no va a ir directo. Lo que va a hacer es ir saltos, saltos y saltos. Eso va a hacer que vaya rápido y a esta se le va a llamar la conducción saltatoria. Acá se ve más claro, creo yo, porque esta es una célula de Ranvier. Levántalo un poquito, por favor, para poderlo ver. Un poquito más, levántalo. Ok. Ya, listo. Ya. Este de acá, ¿no? Vemos que son como tipo tiras de salchichas, yo creo. De hot dogs así que son entiretados, y ya la mitad que corta cada hot dogcitos, este es el nodo de Ranvier. Esto hace que el impulso vaya mayor, el impulso que llega acá se va en saltos. No va a ir corriendo, se va a ir en saltos y saltos. Y acá hay una partecita que es acá, que es el axón, que llega, siempre va a ir por dentro. Dentro de esto, esta parte negrita de acá es el núcleo de la célula del rango. Y esta de acá, la parte arribita, es la célula de Schwann. Eso es todo, mis. Gracias. Muy bien. Me gustó bastante. Me gustó. ¿Seguimos o eso es todo? Yo voy a hablar un poco de la meningitis. La meningitis es una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. También se dice que existen varios tipos de meninges. Este padecer suele estar ocasionado por una infección viral, aunque a veces también puede ser bacteriana o fúngica. Asimismo, algunas vacunas pueden prevenir este tipo de meninges. Algunos síntomas iniciales de la meninges pueden ser similares a los de la gripe, como fiebre alta, rigidez en el cuello, dolores de cabeza intensas, dolor de cabeza con náusea o vómitos, convulsiones, sensibilidad a la luz, falta de apetito o sed. Eso es todo, profesor. ¿Alguien más? Profesora, es toda la exposición del grupo 1. Ok, entonces un segundo antes que empiece el grupo 2, vamos a poner de una de las notas. Recuerden, hay 4 puntos en juego. No quiere decir que puedan tener los 4 puntos. Dependiendo que hayan expuesto, cómo lo hayan expuesto, tienen 4, 3, 2, 1 o ninguno. ¿Ya? Vamos a ir poniendo, por favor, sí, en orden. Primero fue Kelly. De ahí, ¿quién fue la siguiente alumna que... Kelly, Villar. Dime, Rocío, ¿qué pasó? Mis buenas tardes. Lo que pasa es que yo también estuve en el grupo 1, pero no me pude poner a coordinar con mis compañeros, pero también puedo darme acotación.
he hecho mi PPT para que pueda compartir pantalla. Ya, dame un segundo. Déjame ponerle, dame un ratito, déjame ponerle a tus compañeros sus notas y inmediatamente después ponemos tu PPT antes que empiece el grupo 2. Perdóname, Kelly. A ver, seguimos. Sigue Jessica. Y después sigue Yesenia Espíritu de la Cruz. Espérame. Es que lo quiero hacer como que en tiempo real porque Jessica. Jessica Villar. Ajá. Yesenia Espíritu de la Cruz. Ya, pero lo que pasa es que quiero que me diga cada uno de tus compañeros. A ver, Yesenia. Yesenia, ¿cómo estás? Que no te veo. Estoy en el aeropuerto, pero... Ya sé quién eres, Yesenia. Deme un segundo, por favor. Yesenia. Sí. No te tengo que. De la Cruz Cortés. No. Esperen un segundo. Espíritu de la Cruz. Muy bien. De ahí seguimos con Gabriela Orozco. Gabriela. Listos. Estás. Muy bien. Jennifer Yaicate. Jennifer, por favor, quiero. Jennifer. Sí, dime, profesora. Allá. ¿Puedes prender tu cámara, porfis? Un segundo nada más. Ya expusiste microglía, ¿no? Ok, gracias. Jennifer, checa. Pueden ir viendo sus puntos en tiempo real, ¿ah? De ahí sigue Juan Diego Ricaldi. Sí, a él sí le puse nota. Un segundo. Jennifer, no la encuentro. Disculpe por interrumpirla, no me percaté que mi micrófono es un poco más, creo que no me pude escuchar bien. Ay, Dios mío, como están en desorden, no los encuentro rápido. Estás, chécate, Jennifer. Juan Diego Ricaldi ya lo tiene, dice, ¿no, Miss? Sí. Y ahí sigue Nayeli Vázquez. Nayeli, creo que ya. Le habló de la meningitis, Miss. ¿Se acuerda que adicionó a la exposición de la meningitis? Sí, el extra que me habló. Sí, ajá, ella. Ya. Sí. Vázquez.
Muy bien. De ahí sigue Jacqueline Castrejón. Ya. Ya. De ahí sigue Jean-Pierre Bernardo. Ya. Eusebio Chapiama. De ahí, de ahí sigue Núñez Bayona. ¿Quién es Núñez Bayona? La que les puso y le mostró su dibujo. Ella misma lo dibujó. No, ella es Yesenia Rodríguez. Ella es ¿sí? Yesenia. Sí, Ya, disculpe. ella es Yesenia. No, ya tiene su nota, Yesenia. Sí. Núñez Bayona. Bayona. ¿Pero quién es? ¿Su nombre? ¿Quién es? Alexandra. Alexandra. Recuerden que yo me sé sus nombres, más no sus apellidos. Ah, ok. Entonces, intentemos poner siempre por ahí el nombre y un apellido al menos, ¿no? Para, así como tú, ¿no? Kelly Laos, entonces bacán, ¿no? Jessica Villar, ya, más o menos. Muy bien. Hay algunos que tienen el máximo puntaje. Hay otros que tienen menos, es acorde a cómo han expuesto. Muy aparte del tema de aprender, también es aprender a trabajar en grupo. ¿Ya? Entonces, y se los digo porque a mí también me costó. Yo soy una persona en mis trabajos demasiado perfeccionista cuando tengo que entregar en mi maestría, cuando tengo que entregar mis trabajos, mis tareas, yo reniego, soy súper renegona, antipatiquísima. Ya las chicas de mi grupo, en mi caso, me hacen porque saben que les digo de la A hasta la Z y después se me pasa. Pero me costó aprender a trabajar en grupo porque siento que nadie lo hace a mi manera o que no me dan la información que yo espero. Y tuve que aprender a trabajar en grupo. Yo tengo Entonces, eso. sí, pasa, Sí, pasa. yo paso. ¿No? Yasmín es igualita, Miss. Sí. Por supuesto, yo soy feliz haciendo grupo de uno, yo solita. Sí. Pero no se puede. Entonces, yo entiendo, Rocío, que por X motivo, razón, circunstancia, no has podido comunicarte con tus compañeros, pero esto es un trabajo grupal. Si no, yo hubiera dicho cada uno, expon tú, ¿no? De forma individual, o simplemente exponen los que están mal, de forma individual, y, bueno, le ponían su nota. Pero el chiste era pues que se reunieran, de que se molestaran un poquito en el hecho de, oye, te estoy llamando y no me contestas, o por qué no respondes, o no se estudia, o lo que sea, lo que sea.
¿no? Entonces, un sano consejo de aquí en adelante, cuando sea grupal, es grupal. Yo sé que cuesta, pero hay que intentar. Vamos igual de todos modos a ver tu PPT, Rocío, no hay problema. Pero, y creo que no está. Se fue, creo. No, mis aquí Es estoy. que algunos mis también, unos van a Mis, lo que otro pasa es ritmo, que o quiere que vayamos a su, ¿no? A ver, Yasmin, un segundito, por favor. ¿Qué pasó? Entonces, de todas maneras, vamos a ver el PPT, vas a exponer, pero lo vamos a hacer después del break, ¿ya? Entonces nos ha ganado el tiempo. ¿Me Pueden ver escucha? sus notas. Sí, sí, sí te escucho. Mismo es que yo he querido que mis compañeros vayan a mi ritmo, sino que lo que pasa es que yo trabajo cantando en una orquesta, mi orquesta. Entonces lo que pasa que he trabajado el día de ayer, me han salido varias horas, he trabajado desde la tarde hasta la noche. Entonces yo para cantar tengo que estar todo el día parada y esa es parte de mi rutina, ¿me entiende? Entonces llego cansada a mi casa, entonces no tengo cómo comunicarme. Incluso había preguntado en el grupo qué tema faltaba para que alguien me pudiera apoyar y decirme qué tema faltaba para yo hacerlo, pero me respondieron de una manera como que ahí está el PPT, ustedes lo hemos mandado y ustedes tienen que ver algo así. Una compañera me respondió cuando no solamente se lo había preguntado a ella, se lo había preguntado a todo el grupo, por eso que lo había escrito. Entonces preferí yo no incomodar a mis compañeros porque ellos estaban dejando su exposición ya el día de ayer lista. Entonces, para no descuadrar nada, yo dije, mejor hago mi PPT sola y expongo lo que entendí del video. Es por eso que le dije a mí si le molestó, discúlpeme, pero ese es mi motivo. No he estado vagando yo en mi cama ni nada, ¿me entiende? No me he molestado. Ay, Simplemente por eso te he dicho, sí lo voy a escuchar. O sea, sí te voy a dar la oportunidad para que expongas. ya mismo, Sí te voy a escuchar. No, imagínate, si me hubiera molestado, simplemente te hubiera hecho nada. Pero no. Sí te voy a escuchar. Pero no, fue a un global, ¿no? Es difícil, yo lo sé, por actividades que todos tenemos, pero hay que intentarlo en la medida de lo posible. Pero sí te voy a escuchar, Rocío, no te preocupes. ya, Jessica. muchas gracias. Miss, disculpe, yo sé que todas tenemos responsabilidades. Yo tengo muchas. También estudio y me demoro hasta la madrugada haciendo mis trabajos, pero yo fui la que mandé un audio, pero yo no mandé en ningún momento expresándome mal, simplemente dijo, chicos, miren al PPT y lo que les falta ya coordinen, ¿no? Porque todos somos adultos. Eso fue Miss, y es para dar responsabilidad a ellos para que se vayan acostumbrando, ¿no? Porque todo no se le va a dar juntos. Y todos los chicos se pusieron de acuerdo, Miss, ahí usted va a ver, tenemos un WhatsApp y va a ver que todos los chicos se han puesto de acuerdo muy bien. O sea, no entiendo a la señorita Zárate, pero que nos disculpes entonces si de repente hemos estado a su disposición de ella, porque también No, tenemos nada muchas de eso, sino que responsabilidades. siempre cuando tú Ya, estás Miss, en un grupo, tienes que aprender y moderar tu forma de hablar, porque no estás, o sea, no estás tratando con mismas personas que tú, el mismo pensamiento, ¿me entiendes? Yo he visto tal vez en el grupo que tú o sea, te hiciste como líder, ¿no? O sea, yo sentí eso, ¿no? O sea, pero, o sea, no sé si mis compañeros habrán sentido eso, pero yo lo sentí en mi parte y es por eso que dije, mejor para evitar problemas, yo hago mi EPPT sola y me defiendo mejor, digo. Entonces, yo por eso hice eso, Miss. Ya, a ver, está bien. tranquilos. Ya, Miss, solamente quería Tranquilos. decirle eso nada más, ¿sí? Muchas gracias. Ya, Jessica, muy bien. A ver, ya, no hay problema. No vamos a darle más relevancia al asunto. Miren, nos estamos comiendo minutos de nuestro break, que de repente muchos van a utilizar, así como yo para almorzar recién. Entonces, tranquilo, con calma. El consejo que les he dado ha sido en forma general, para que lo tengan en cuenta. Y como te repito, Rocío, sí te voy a escuchar, no hay ningún problema por eso. Lo hacemos después del break, rapidito, unos 5 minutos, porque tenemos que darle pase al grupo 2, que también tiene derecho a su exposición, ya que también necesitan nota. Entonces, nos vemos en unos minutitos. Grupo 2, reorganícese bien, denle las últimas chequeadas, porque regresamos con ustedes también en la segunda parte. Nos vemos en un ratito.
No. No. A ver, Rocío, empezamos. Ya estás para que puedas compartir tu PPT. Sí.
¿Ni se ve ahí? Veo, sí, ahora sí ya veo. Ya. Bueno, eso es lo poco que he entendido del video. Ya. Muchas personas pensamos que las neuronas son las más importantes del sistema nervioso, pero hay otras células igual de importantes que cumplen otras funciones, otras funciones para que el sistema pueda funcionar. Las células gliales. ¿Qué son las células gliales? Las células de sostén del sistema nervioso central son las que se agrupan bajo el nombre de neuroglia o células gliales. Son 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. También tienen una importante función trófica y metabólica activa, permitiendo la comunicación e integración de las redes neuronales. ¿Cuál es la función de las células gliales? La principal función de las células gliales sería estructural, es decir, proporcionar un apoyo físico a las neuronas. Las células de glía se encuentran alrededor de las neuronas y también desarrollan funciones muy importantes como proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas. Las células gliales del sistema nervioso central son los oligodendrocitos, astrocitos, microglia. Los oligodendrocitos es una célula especializada en hacer la vaina de la mielina. También también se encargan de recubrir el axón de las neuronas. Esa también manda prolongaciones de sí mismo de manera que recubren varios axones. Pero en sí, ¿qué es la vaina de mielina? Me pregunto. Y la vaina de mielina permite que los impulsos electrónicos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se vuelven más lentos, lo cual puede ocasionar enfermedades como la esclerosis múltiple. Los astrocitos son las células gliales más abundantes que hay en el sistema nervioso. Son células con forma estrellada y también emiten prolongaciones para permitir o aislar el tejido nervioso del tejido del cuerpo. Y es lo que forma la barrera hematoencefálica. La microglia son los que se activan cuando hay proceso de lesión cerebral. Ellos son células de defensa. Cuando hay una lesión se activan los astrocitos y rellenan los huecos que quedan vacíos, y la microglia limpia los restos que quedan como los restos neuronales, axones que hayan quedado rotos. También participan en los procesos inflamatorios, pero también puede llegar a producir un exceso de inflamación. En el sistema nervioso periférico está la célula de Schwann, son las que se encargan de mielinizar en el sistema periférico, también hace el sostén físico y ayuda al suministro de nutrientes. Gracias. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Ya tienes tu nota, la puedes visualizar en calificaciones, actitud académica. Muchas gracias. Ya. Muy bien, grupo 2, por favor. ¿Quién empieza? Miss, nosotros somos grupo 2. Le voy a compartir mi pantalla. Un segundito. A ver, ¿dónde está? Ya.
Bueno, mis, aquí como estábamos comentando todos sobre las células gliales o neuroglía en todo caso, ¿no? Bueno, estas son, como ya dije antes y también comentaron las compañeras, son células que se encargan por todo el sistema nervioso, también del sistema nervioso central. Estas células del cerebro son las que nos permite caminar y pensar. También decimos que estas células se podría ver, ¿cómo lo podemos decir? Es como un arbolito con ramas. ¿Entiende? Un arbolito con ramas donde pasan todas las neuronas, donde se comunica el sistema nervioso central con el sistema nervioso... ¿qué más? También no olvidemos que la glía viene de una palabra griega que quiere decir pegamento, que es como dije antes, se comunica con todo el sistema nervioso. No se puede compartir. Ya. ¿Dónde estás? Ay. Ya. Compañera, ¿quién continúa? No sé si están las chicas. Yo. Yo voy a hablar un poco sobre la microglía. La microglía son células que proceden de la médula ósea y se encuentran en todas las regiones del sistema nervioso central, participando en la respuesta inmune. Vigilan e inspeccionan constantemente el sistema nervioso central, siendo muy sensibles a los cambios en su entorno. En condiciones fisiológicas normales, las células de la microglía funcionan como guardianes, limpiando los desechos celulares y las células apoptóticas por fagocitosis. Sin embargo, en condiciones inflamatorias, tales como hay un daño neuronal, agentes invasores infecciosos o agregados de proteínas patógenas, que son producidas habitualmente en el trastorno neurodegenerativas. Las células de la microglía alcanzan un estado activo. Eso es todo, Miss. También un poco añadirle, Miss, de la microglía. La microglía son células de defensa inmunitaria que nos defienden de agresiones externas como internas. También nos ayudan a limpiar restos neurológicos o de axones rotos. Son células del sistema nervioso central, Miss. Gracias. Profesora, para agregar también, la célula de la microglía juega un papel similar en el desarrollo de la demencia debido a la infección por el VIH, el virus del SIDA. De hecho, esta enfermedad también es afectada de forma directa a la microglia, infectándola y promoviendo la neurotoxicidad. La microglia interviene también en otras enfermedades infecciosas como la encefalitis herpética y la meningitis bacteriana. Las investigaciones revelan que la glía es importante en la aparición de dolor neuropático, que se manifiesta en alteraciones como la alodinia o el síndrome del miembro fantasma. Esto se debe a que se activa en respuesta a daños en los nervios
y favorecen la liberación crónica de compuestos químicos asociados a la sensación del dolor. Gracias. Mis buenas tardes, me toca hablar sobre los oligodendrocitos. Es la que tiene menos funciones, pero es una célula especializada en hacer las vainas de mielina, en recubrir por lo tanto el axón de las neuronas. Las neuronas que pertenecen al sistema nervioso central tienen unas capas de mielina formadas por células llamadas las células de oligodendrocitos. ¿Qué es la capa de mielina? Es una capa aislante que se forma alrededor de los nervios, incluso los que se encuentran en el cerebro y también en la médula espinal. Está compuesta por proteínas y sustancias grasas. La mielina recubre los axones. ¿Sí? Y ahora, la vaina de mielina también permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. También nos dice que cuando la vaina de mielina se daña, los impulsos nerviosos se detienen y causan problemas neurológicos. También hay alimentos que contienen mielina. En eso tenemos lo que es la aceituna, el pescado, el pollo, las nueces, la palta y también el aceite de oliva. Eso sería todo, Miss, yo voy a hablar sobre los astrocitos. Son las células gliales más abundantes que hay en el sistema nervioso. También son las células con forma estrellada. También emiten prolongaciones, pero diferentes y por motivos muy distintos. Una de ellas es para que se separen o aíslen el tejido nervioso del resto de tejidos del cuerpo. Las prolongaciones de los astrocitos son las que forman la barrera hematoencefálica. Ayudan a hacer la sinapsis, a regular la sinapsis, intervienen mediante la sinapsis, son células que hacen el relleno y ayudan a que el cerebro se mantenga en su lugar. Esa es mi acotación. Yo quiero dominar sobre... Disculpa, pues primero yo, luego ya empiezas tú. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre los oligodendrocitos. Tienen cuerpos celulares pequeños y algunas prolongaciones delicadas. No hay filamentos en su citoplasma. Se encuentran con... No te escucho nada, Nicole. No te escucho nada. No se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan, Miss? Tienes demasiada bulla. Bajito se escucha. Muy bajito te escucho. No te entiendo lo que me estás diciendo. No hay bulla, Miss, a mi alrededor. He hecho que todos se callen para poder hablar. A ver, voy a prender otra vez mi audio y apagarlo. ¿Miss, ahí me escucha igual? Te escucho mejor. Ah, ok, ya. Los oligodendrocitos tienen cuerpos celulares pequeños y algunas prolongaciones delicadas. ¿No? No hay filamentos en su citoplasma. No se escucha. No, de verdad que, o sea, empiezas bien y después como que se te va el audio. Profesora, ¿yo puedo hablar también? Un ratito, por favor, Caterina. Hay que aprender a respetar los tiempos de sus compañeros. Miss, en este caso con María, Intenta pegarte lo más que puedas al audio y hablar lo más fuerte que puedas. Sí, porque estoy mirando un poco de la garganta y creo que también por eso se me va la voz, se me baja. Ya, a ver. Los oligodendrocitos tienen cuerpos celulares pequeños y algunas prolongaciones delicadas. No hay filamentos en su citoplasma y se encuentran con frecuencia hileras a lo largo de las fibras nerviosas o circundando los cuerpos de las células nerviosas. Los oligodendrocitos son los responsables de la formación de la vaina de mielina de las fibras nerviosas. En la sustancia gris insertan en los somas neuronales y en la sustancia blanca sus prolongaciones forman la vaina de mielina de los axones. ¿Se me escuchó, profesora? Ok, gracias. Sí, con esfuerzo, pero te hemos escuchado. Está mal creo mi audio, ya está para cambiar el celular. Miss, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí.
¿Qué pasaría si no existieran las células gliales? En realidad las neuronas no podrían existir, ya que las células gliales son el soporte del sistema nervioso. ¿Qué enfermedades están asociadas a las fallas de las gliales? Las células gliales afectosas desencadenarían la enfermedad del Parkinson, que es una mutación genética que afecta a determinadas células, como las células cerebrales, que causa a largo plazo la muerte neuronal y desarrolla anomalías celulares, que es característico del Parkinson. También está la enfermedad del Alzheimer, el dolor crónico y los trastornos afectivos, que dicen que los estudios han encontrado que un 24% de células gliales, una cantidad menor en el cerebro de unos pacientes que se han estudiado, que encuentran un 24% de células gliales. La disminución de células gliales, un 24%, en pacientes que han sufrido de trastornos. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O ahí se terminó? No, Miss, me toca a mí. Ya me hiciera. Katy, después, por favor. No, es que ya pasó mi tema, ya están entrando en otro tema y me toca exponer a mí. Yo tenía para decir la tercera. Ya, bueno. ¿No están siguiendo un orden? Después de mi compañera que habló sobre los astrocitos, seguía yo, profesora. Y como mi internet se me cortó un poco, ya entré se reconectó cuando mi otra compañera estaba hablando. A ver, de una Y vez. antes que se pase eso, quiero acotar un poco más sobre lo que he De investigado. una vez para no seguir pasando. Ya, profesora, yo he entendido sobre que los astrocitos son partes entre células supuestamente involucradas en un proceso de desmilantes, que la electrocitis múltiples, los astrocitos han estado siempre un poco valorados como jugadores en dicha patogenia, tenían tradicionalmente un papel secundario, ya que por ello los recientes resultados aparecidos que daba a dar una revista sobre la Universidad de Nueva York, especialmente los estudiantes han dado en cuenta que no solo los astrocitos cumplen una sola función, ya que también es reconocida como una enfermedad autónoma donde se producen anticuerpos propios contra las neuronas del nervio óptico y de la médula espinal. Y sobre un poco más de investigación que los autores dieron a dar que se trata, que es un tipo de célula que es fundamentalmente para el metabolismo del sistema nervioso central y para las famosas neuronas, así como dar una parte de desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, Miss. Eso es todo, profesora. Listo, Miss, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre las células de Schwann. Las células de Schwann son células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo de su función. También recubren a las prolongaciones de axones de las neuronas formando una vaina aislante de mielina, ya que es una organela importante en los procesos de neurocondición. A diferencia de los oligodendrocitos, que están en el sistema nervioso central, cubren con prolongaciones citoplasmáticos y las neurolemocitos, que son las células de Schwann, recubren los axones con su propio soma y tienen origen embrionario en la célula central de la cresta neuronal. Una de las tareas que hacen las células de Schwann es que tiene que actuar como soporte y guía en los procesos de regeneración del sistema nervioso periférico tras una lesión o daño axonal.
eso es todo. ¿Alguien más falta, chicas? Ya están todas, ¿no? Parece que sí. faltan. Ya, bueno, si no hablan. Ya está. Entonces, Miss, ahí no. ya para acatar un poquito más, entonces No, decimos Yasmin, que... lo que pasa es que no tenemos tiempo, perdóname. Ay, Espérate ya que ves. necesito terminar. La compañera Edita dice que no puede activar su audio y es del grupo. ¿Cómo podría A ser? ver, ¿qué puedo hacer yo? Sí. Imagínense que ustedes están a punto de sustentar su tesis y el mismo día de la sustentación, el audio no funciona. ¿Ustedes qué han debido de hacer antes de? Si saben que Podría tienen haber salido y exposición, volver a entrar. una Percatarse de su alternativa, señal, de internet. Pero ¿qué pasa? O sea, acá las notas de ustedes se la están jugando. Ustedes han debido de ver el audio, han debido de ver la conexión, sobre todo si es que necesitan la nota. Claro, es En el mismo personal. momento, no puede ser, ay, ¿por qué no estamos simplemente en clase? Aquí se están jugando puntos. Como han visto, todos los que han expuesto tienen entre 2 y 4 puntos, dependiendo cómo han hecho su exposición. Ay, yo quería Entonces, captar más. tienen que ver bien. Roxana, dime. Roxana. Sí, buenas tardes. Ayer yo le había hablado, porque recién me he ingresado al grupo, que había hablado con mi tutor porque no me salían los cursos en la plataforma. Y me había dicho que pertenecía al grupo 2 y le hablé con una compañera que tengo más comunicación y me dijo que me comunique con una tal compañera, Yasmín Paredes, creo su nombre, para ver qué es lo que voy a poner, pero le hablé y no me contestó. Miss, ella es la compañera que me habló ya, ya tarde, cuando yo le había enviado el trabajo ya. Ya, Igualito también pasó. Un poco más de Sí, empatía. sí, Miss, lo que pasa es que yo le había enviado todo el trabajo temprano, usted vio que lo envié temprano, ella me No hay escribió problema, como a pero las... ¿y cómo has hecho? ¿Has hecho tú un PPT sola? No, Miss, en eso estaba haciendo, porque una compañera me vio y como no sabía en qué estaban hablando, y le pregunté, me dijo, ve un video, y en eso él me dijo, ve el video porque tengo que sacar mis propias conclusiones mías, porque no, del grupo que estaban Aquí hablando. tenemos un problema, Roxana. El problema es de que, ok, yo entiendo, y sí, yo he hablado con el tutor, con la tutora, y le dije, ok, yo no tengo ningún problema, pero ella tiene que ponerse al día. Entonces, el día de exposición es hoy, el día de exposición no es mañana, no es pasado, no es traspasado. Mañana tú me tienes que entregar tu tarea de la primera parte, tu foro de la primera parte, y encima tienes que entregar la tarea que se tiene. No, mañana es el foro, ¿verdad, chicos? Sí, Sí, profesora. mis Mañana el foro, el sábado la tarea foro académica y de la el segunda domingo el parte. podcast. Entonces, o te pones las pilas o te pones las pilas. Yo no puedo hacerlo por ti. En su defecto, cuando yo te dije, habla con el grupo, que tú automáticamente me hubieras, no sé quién me escribió y me puso a mí, yo no estoy en el grupo, me puede pasar, y yo le pasé el video, no me acuerdo quién fue. Automáticamente le pasé el video. No, Entonces, sí, mi compañera también en ese momento Pero que me dijo que me profesora, es un comunique, poco yo me irresponsable comuniqué. también porque el video fue la semana pasada que dejó usted y no es recién que dijo ayer, dejó el video y para hacerlo. Caterina, escúchame, si no sabes las circunstancias, discúlpame que te lo diga así, pero si no sabes las circunstancias, no opines porque esto ha pasado el día de ayer. Y el tutor ha hablado conmigo el día de ayer. Recién se ha incorporado la compañera, no ¿no? importa lo que pasó Claro. hacia atrás. Y estoy hablando exclusivamente con tu compañero. Por favor. Entonces, tú lo has debido de ver ayer y así como Rocío, hacer tu PPT para el día de hoy y exponer tú tranquila sin ningún problema.
Hoy día no me puedes decir, no, es que recién lo estoy viendo, entonces recién voy a hacer mi PPT, mañana no hay exposición. Sí, Miss, entiendo. Por eso ayer mismo yo había visto el video y también el foro que estoy haciendo la tarea porque justo el tutor también le hablé y me dijo que sí tengo que entregar mañana. Porque yo había hablado el día lunes con el tutor, pero no me respondía los mensajes. Y recién ayer también él me respondió. Por eso, entonces, vas a tener que, Dios mío, no te encuentro. Vas a tener que presentar nomás tus trabajos y participar un montón en clase para que puedas subir tu nota lo más que se pueda, ¿no? Sí, Miss, entiendo, gracias. Muy bien. Nicole de la Cruz, no te encuentro por ningún lado. Dios, ¿dónde estás? Ay, te juro que no te encuentro. Sí está Miss. De la Cruz. No, Nicole de en la Cruz. notas. Ah, Ya te encontré. Ya te encontré. ¿Dónde te puse? ¿Dónde te puse? A ver. Por favor, verifiquen que todos tengan sus notas. ¿Qué me puse? Todas las notas que se han puesto en el día de hoy se pueden subir, obviamente, hasta 20, ¿no? Un par de cosas. Primero, ya no les voy a decir, tienen que prender la cámara, eso ustedes lo saben. Entonces, un punto menos a las personas que no han prendido su cámara. Ese es punto 1. Punto 2. Hay unas exposiciones muy, muy, muy buenas. Me gustó bastante. Y bueno, yo entiendo la premura y lo corto que puede ser, pero hay compañeros que han hablado muy bien y hay otros que se han limitado a hablar 3 o 4 líneas. Entonces eso también afecta. A nadie le he puesto 0, a nadie le he puesto 1. He puesto 2, 3 o 4. Muy bien. A esto le tenemos que sumar, pero eso lo hacemos al final. Eso lo hacemos al final. Muy bien. Vamos a... Miss, buenas tardes. Ah, te escuché. Muy bien. Miss, sí, no podía activar mi audio. Perfecto. ¿Puede Te exponer? escuchamos. Yes. Te voy a exponer sobre la célula ependimocito, llamada también como células ependimarias. Estas son las células que forman el revestimiento epitelial en todas las cavidades del sistema nervioso central, que contiene líquido cefalorraquídeo. Es decir, tapiza estas cavidades. Estas células en algunas regiones del sistema nervioso central presentan cilios y microvellosidades que ayudan al flujo del líquido cefalorraquídeo. También en algunos lugares sufren otras modificaciones que le permiten formar los plexos coroideo y permiten el transporte de sustancias entre la sangre y el líquido del cefalorraquídeo, garantizando la composición química del líquido cefalorraquídeo. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Con el tema de las exposiciones, todos tienen nota. Todos. Ya pueden verificar sus notas. Todos tienen. Ahora. Vamos a
Vamos a ver de una forma muy rápida. Sí, Nicole. Disculpe, acabo de ingresar a la plataforma y vi que no me puso los puntos. ¿Y eso qué bien? Según yo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver, listo, Nicole. Vamos a ver de una forma rápida, la última teoría, la 15 que no la hicimos. Felizmente que no ha alterado para nada el tema de sus pasitos. Aquí, ay Dios. No sé qué hice. Mañana tengo que hacer 2 teorías. Muy bien. Sistema sensorial. Esta clase me gusta bastante. Porque a ustedes les mandé a escuchar el poder de las caricias. Les mandé a que vean eso. No, Miss. No. O ya, se les voy a pasar. Es un video muy bonito en el cual nos dice, en el caso del tacto, cuán importante es que las personas sientan por medio de caricias el aprecio entre madre e hijo, entre hermanos, entre parejas, y cómo nuestro cerebro es tan sabio, pero tan sabio, que siente o tiene sensaciones más positivas cuando una persona ajena a nosotros nos da un abrazo o nos da un aliento, que cuando nosotros mismos intentamos sobreponernos a ciertas situaciones. Inclusive tan sencillo como el autorrascarnos. Si alguien nos rasca, por ejemplo, no sé, pues la cabeza, los famosos piojitos, ¿no? Que te rascan la cabeza. Y si otra persona lo hace, se activan más partes del sistema nervioso que si nosotros lo hiciéramos solos. Entonces, este tema de sensaciones es un tema muy interesante, el cual simplemente se va a simplificar diciendo que nuestros sentidos son la base de nuestras sensaciones. Todos nuestros sentidos tienen receptores. Estos receptores, o gracias a estos receptores, van a mandar al cerebro lo que ellos perciben, para así poder dar una respuesta inmediata. Estos receptores pueden estar en reposo, pero apenas sienten el estímulo externo, inmediatamente mandan la alerta o la señal de alarma al sistema nervioso central. En su turno, profesor. ¿Saben ustedes que en nuestro cuerpo tenemos un sistema de traducción simultánea que probablemente sea mejor que el que pueda existir en la ONU? Se lo voy a contar. Todos los estímulos que llegan a nuestro cuerpo son captados por unas antenas que tenemos en nuestro organismo, como estos aparatos que tienen antenas que son capaces de recoger información que llega a estos aparatos. ¿Y cuáles son nuestras antenas? Pues estas son las antenas que tenemos en nuestro organismo. Si la información viene en forma de gotitas químicas que vienen por el aire y yo la huelo y estimulo el receptor de la nariz, o bien en la lengua y yo estimulo las papilas gustativas, o bien la información viene por la luz y yo estimulo los receptores que hay en el ojo
o por las ondas sonoras y yo oigo lo que les estoy contando con el oído, o bien me toco a través de la piel, de los receptores de la piel, en todos esos receptores están unas células que son las células nerviosas que lo que hacen es recibir la información y traducirla. Y en términos de neurociencia se llama transducen la información y la llevan al cerebro de la única manera o con el único idioma que entiende nuestro cerebro, que es el impulso nervioso. Por eso, todos los nervios de nuestro cuerpo conducen el impulso nervioso a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro se entera de la única manera que entiende de lo que ocurre fuera de nuestro cuerpo, pero también de lo que ocurre con otros receptores en el interior de nuestro cuerpo. Recuerden que volveremos a hacer una nueva etapa por este magnífico viaje por nuestro cuerpo humano. En su turno. El sistema sensorial es parte del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque lleva sensaciones hacia este sistema nervioso. ¿Por medio de qué? De los receptores. Bueno. ¿Y cuáles son? Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Hola amigos, bien. Existen varios tipos de sensibilidad. Una de ellas es la somática. ¿Cuál es esta sensibilidad somática? Cuando nosotros vamos a sentir algún tipo de sensación, pero se dividen en 3 grandes grupos. Termorreceptores, frío-calor, sensibilidad al dolor, agudo, crónico, leve, moderado, severo, y a los mecanorreceptores. ¿A ustedes alguna vez les ha pasado que cogen algo y les pasa electricidad? Sí. Sí, profesora. O cuando te golpeas el codo a veces, Mía. También, todo eso son nuestros La rodilla. mecanorreceptores, los que llevan cierto impulso de electricidad. Entonces, gracias a estos receptores específicos, nuestro cuerpo puede reconocer muchas sensaciones externas y traducirlas por medio del impulso nervioso al cerebro. ¿Para qué? Para que pueda llevar una respuesta. Aquí tenemos algunos ejemplos. La sensibilidad estereoreceptora. Ah, sí, cuando rozas a veces el brazo con otra persona, también como que te da electricidad. Hay personas que prácticamente viven cargadas de electricidad. Una de ellas es mi esposo. Sensibilidad propioreceptiva, sensibilidad visceral y sensibilidad profunda. Recordemos que el sistema nervioso es tan inteligente que existe exclusivamente un sistema encargado del intestino. Lo vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que había simpático, parasimpático y el otro. ¿Ayer o anteayer? Autónomo. El de las vísceras. Autónomo. Simpático, adrenalina, noradrenalina. Parasimpático. Entérico. El entérico. Entérico. El entérico. Muy bien. Entérico. Sensibilidad estereoreceptora. Generalmente esto es de la superficie. Todo lo que tenga que ver con tu cuerpo, pero algo brusco, ¿no? Tú te sientas, te paras, coges, cosas más bruscas, más toscas. Los propios receptores, aquí ya viene a ser exclusivamente o más específico lo que es planta de los pies, planta de las manos. Sensibilidad visceral, bueno, de nuestras vísceras, intestinos, estómago. Sensibilidad profunda, aquí ya es cuando es un dolor. ¿Por qué? Porque ya es a nivel muscular. Los videos
si desean, si los pueden ver. Son simpáticos los videos. Nicole. Disculpa, yo tengo una duda. A mí recién ya me han traído mi computadora porque estaba en mantenimiento. Y yo he enviado mi No foro. no te escucho nada. Mejor escríbeme. Nicole, escríbeme porque no te escucho nada. Está bien, ya pues ahora está bien, le voy a escribir. De verdad que solo voy a dar la introducción. Este tema realmente me gusta. Les voy a pasar ahorita el link del video. Es muy bonito. Aquí ya se divide exclusivamente en los diferentes tipos de sensaciones. Habíamos dicho que ¿cuáles eran las sensaciones? Sí, la vista, el oído, el La tacto. vista, el oído, el olfato, Contacto. el tacto. Y en la boca, ¿quién será o quiénes serán los receptores? Gustativas. La lengua. Las papilas gustativas. Las papilas gustativas. Las papilas Muy bien. Pregunta de examen. La lengua. ¿Quién es la lengua? Pues la lengua es la bebé de la boca. La lengua es la que nos permite, por medio de sus papilas gustativas, reconocer todos los sabores. Función del gusto va a permitir seleccionar los alimentos, o sea, nos va a decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Recordemos algo, hay una diferencia entre gusto y sabor. El sabor, cuando yo lo llevo a la boca, cuando lo estoy llevando, el olor, la textura con que lo cojo, la temperatura que lo siento, ese sabor. En cambio, el gusto ya es cuando masticamos y decimos si nos gusta o si no nos gusta, o si es agradable o desagradable. Muy bien. Ustedes saben ¿por cuántos está formado estas papilas gustativas? Por 4, dulce, salado, amargo y ácido. Nada de dulce amargo. ¿Seguras? ¿Que solo por 4? Dos más. ¿Por 10.000 arriba? ¿100% seguros que solo por 4? No, por 10.000 Son los más comunes. efectivas, dependiendo de su localización. Existen 5, chicos. Nada amargo. Agrio, dulce, amargo, salado y el famoso umami. Ese es el nuevo, el último que han descubierto, que es el queso, el tomate. Es más, ahora viene un condimento que se llama umami, que no es ni dulce, ni ácido, ni salado, es súper neutro. Entonces, a ese sabor le llaman umami. Recuerden, son 5. Miss, el umami está en medio. Como nosotros, ¿el umami qué es? Está en medio de ellos. El umami está en toda la boca. O sea, ya. ¿qué es lo que tu boca no puede diferenciar un sabor específico? Le dice el umami. Entenderemos el sentido del gusto. ¿Has notado el sabor salado de las palomitas? ¿O el ácido de un limón? ¿Por qué los alimentos tienen sabores diferentes? Todo esto ocurre gracias al sentido del gusto.
El sentido del gusto nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos. La lengua es el órgano responsable de la percepción del sabor. La lengua está cubierta por las papilas gustativas, que se encargan de recoger la información sobre los diferentes sabores y enviarla al cerebro a través de los nervios gustativos. Hay varios tipos de papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua. Los sabores básicos que recogen las papilas gustativas son 5: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Sí, has oído bien. Umami se utiliza para definir a los alimentos que son muy deliciosos. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua. El sabor salado en los bordes. El sabor amargo en la parte posterior, cerca de la garganta. El sabor umami en el centro. Y el sabor ácido en los laterales y en la parte inferior. Existen muchos matices y sabores que se producen por la combinación de estos 5. ¿Sabías que el sentido del olfato también participa en el sentido del gusto? Por eso, cuando estamos resfriados, nos parece que los alimentos tienen menos sabor. ¡Qué curioso! Imagina que nos comemos esta fruta. Cuando llega a la boca, las sustancias químicas presentes en la manzana se ponen en contacto con las papilas gustativas que están en la lengua. Las papilas gustativas pasan esta información al cerebro a través de los nervios gustativos. El cerebro se encarga de reconocer el sabor y además es capaz de decidir si nos gusta o no. Esta manzana es muy dulce, me encanta. Este limón está muy ácido, no me gusta. Cada uno de nosotros apreciamos los sabores de forma diferente. Por eso un mismo alimento puede gustar a unas personas y disgustar a otras. El sentido del gusto también nos ayuda a proteger nuestra salud de alimentos en mal estado. Si el sabor es malo, el cerebro enviará señales para que dejemos de comerlo. El sentido del gusto es increíble y esencial para nuestra vida, ¿no te parece? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile al Neno. Cerré. Ya, bueno. Hoy día nos vamos a quedar ahí. Faltaban poquitísimos. Y... espérame, déjenme ver algo, por favor. Denme un segundo. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Y